el religiocentrismo en Mircea Eliade. Consiste en que ustedes lean uno de los libros de Mircea Eliade, ahora veremos los que hay, uno de los libros de Mircea Eliade y hacer un ensayo escrito de un mínimo de 3 páginas, de 2000 caracteres con espacios por página y una extensión máxima de lo que ustedes estimen oportuno, porque dependiendo de lo que hayan leído y lo que quieran hablar, puede resultarles de interés no estar constreñidos a una cantidad de páginas determinada. Entonces, el mínimo son 3 páginas, ya les digo, y el máximo lo que ustedes quieran, en que discutan los argumentos sobre el religiocentrismo por parte de Eliade que detecten en el libro que hayan leído. Por tanto, no es hacer un resumen de la obra de Eliade. Eso, en un nivel de máster ya se les da, por supuesto, que saben hacerlo y de sobra, ¿no? Sino un análisis crítico enfocado en el religiocentrismo del autor. Es decir, esto es una aplicación de las técnicas de análisis que hemos estado viendo o la metodología para intentar no caer en los modelos religiocéntricos. Y entonces, utilizar a Eliade es un argumento muy interesante. Van a ver ahora que se presentan toda una serie de obras, pero si por alguna razón quieren escoger alguna otra obra de Eliade que no aparezca en el listado, en este caso sí que previamente me lo tendrían que decir para ver si efectivamente es una obra que puedan sacar algún provecho de su lectura. Entonces, ese es el planteamiento nuestro en relación con lo que estamos viendo, con Eliade. Vamos a entrar en un poco más de detalle sobre las obras de Mircea Eliade que pueden ustedes trabajar, que nos va a servir además, en cierto modo, para introducir al propio Eliade. Aquí tienen una lista de las obras. Vean que hay un poco de todo, porque Eliade se dedicó a múltiples temas. Desde estos que les digo de la alquimia asiática, que fue asuntos que él trabajó en su segunda época. Digamos que Eliade tiene una primera época y una segunda época. Hasta el año 44 tiene como una trayectoria y a partir del 44 una segunda trayectoria. Hasta el 44 no es evidente, luego lo vamos a ver con más detalle, no es evidente que sea un historiador de las religiones. Es, además de un historiador de las religiones, muchas otras cosas. Probablemente tenía la idea de ser un escritor total o algo así, un intelectual total, hasta el año 44. A partir del 44, directamente se decanta por la historia de las religiones, aunque en ningún momento deja la literatura. Por eso les he dicho, si alguien tiene un interés especial en trabajar otras obras que no sean las que aquí se presentan, que me lo digan. El interés especial sería trabajar sobre alguna obra de literatura de Eliade. ¿Qué es lo que ocurre con Eliade? Tiene obras de literatura de cierto tipo que tienen pocos argumentos de carácter religioso, pero tiene otras obras que son una especie de realismo mágico casi. Por ejemplo, Medianoche en Serampore. Ese tipo de obras suyas tienen mucho de historia de las religiones detrás, aunque sean puramente literarias, con bilocaciones, con pasos de un momento a otro en el tiempo, hacia atrás de cientos de años. Eso le ocurre en algún caso, o una obra literaria suya que se ha traducido de diferentes maneras y que en francés se llamó, traducido al español, sería Tiempo de un centenario, Temps d'un centenaire se llama. En otras lenguas se ha utilizado otros títulos. Y sobre esa obra hizo una película, que a lo mejor la han visto,
Coppola hizo una película. ¿Y por qué se la cito? Pues porque el libro en otras lenguas se llama Juventud sin juventud. O sea, Tiempo de un centenario o Juventud sin juventud. ¿Y qué es lo que ocurre en ese relato? Por eso nos puede resultar interesante. Y a lo mejor a alguien le podría interesar incluso unir la lectura de ese relato con visionar la película y hacer un comentario de a ver qué características religiocéntricas hay detrás. Es que uno de los personajes que ahí aparece tiene como una doble vida en dos momentos. Es una persona del presente y es a su vez una monja budista de cientos de años atrás. O el personaje principal es alguien que le ha caído un rayo y ha rejuvenecido completamente. Entonces, y además no solo rejuvenece, sino que tiene toda una serie de... Sus capacidades cognitivas se multiplican. Y entonces, pues tiene unas habilidades lingüísticas extraordinarias y se dedica de un modo sistemático a la búsqueda del lenguaje original. Entonces, figúrense que hay detrás, pues está detrás de una obra puramente literaria como es esta de Juventud sin juventud, hay toda una reflexión sobre cuál es la lengua original, que está muy en la línea de las obsesiones, entre comillas, de Mircea Eliade, de encontrar la raíz última de los rituales o la raíz última de las actuaciones religiosas. El rito primigenio que luego dio razón a toda una posterior mitología o toda una posterior religión. Esa idea. Y entre otras cosas aparecen personajes clave de la historia de las religiones. En esa película, en cierto momento, como este personaje que es el actor que lo protagoniza es Tim Roth, por si les interesa. Es una película muy atractiva, pero tiene el problema de que quizá no se ha visto mucho, ¿no? En cierto momento aparece con su nombre uno de los grandes de la historia de las religiones, que fue Giuseppe Tucci. En cierto momento dentro de la película, dentro de la novela, llaman al grande de la historia de las religiones en ese momento y de la orientalística italiana, la orientalística italiana, que era este Giuseppe Tucci, y aparece allí y hablan y van a la India con esta joven que dice, tiene otra vez, el procedimiento es el mismo, le cae un rayo, lo que se llama una fulminatio, una fulminación, que era una de las formas en las religiones antiguas, una de las formas en que los dioses, y en la griega, por ejemplo, Zeus demostraba su favor hacia ti, era que te fulminaba y sobrevivías a la fulminación. Entonces, eso es lo que cuenta, en cierto modo, la novela, una fulminación con el resultado de un rejuvenecimiento, en el caso de uno de ellos, del profesor rumano, y en el caso de la protagonista, de la joven, una fulminación en que después de eso te salvas, la persona que va con ella no, te salvas y solo hablas sánscrito, porque en realidad es como si esa budista de cientos de años atrás hubiera entrado en el cuerpo por la fulminación de esta persona del presente. Entonces, claro, van a la India, van a buscar y encuentran, en fin, toda una serie de estos planteamientos que tanto le interesaban a Eliade. A mí, yo prefiero, evidentemente, que trabajen sobre obras de historia de las religiones de Eliade, pero no descarto que a alguien le pueda interesar porque tenga unos intereses literarios o porque haya cursado alguna filología en especial que le pueda resultar interesante la figura de Eliade desde ese punto de vista, que alguna de sus novelas pueda ser utilizada
o esta específicamente que les digo, de Juventud sin Juventud o Tiempo de un Centenario, depende de la traducción, que pueda ser utilizada como un elemento para detectar el religiocentrismo, porque evidentemente lo hay. Ahí hay un planteamiento con la lengua universal y todo esto, hay un planteamiento del religiocentrismo eliadiano en relación con esta idea de los orígenes y de lo arcaico, que es una característica eliadiana. Entonces, pues ya ven que pueden hacerlo sobre más cosas que solo lo que aquí les he puesto, aunque ya les digo que evidentemente prefiero que lo hagan sobre esto de aquí. Cosas de Eliade, pues tiene algunas sobre alquimia. Esta de alquimia asiática, tiene otra de alquimia babilonia, que son, como les decía, obras de juventud, de antes de esa cesura del año 44. Antes de la cesura del año 44 hizo cosas de religiones, incluso en la Universidad de Bucarest quiso poner en marcha una revista que se iba a llamar Zalmoxis y que dejó sin desarrollar, puesto que se vino abajo cambió su vida completamente, por una serie de razones, cambió su perspectiva y entonces, en vez de seguir en la universidad como estaba, que era ayudante del catedrático de filosofía de la Universidad de Bucarest, Nae Ionescu era uno de los intelectuales de la Guardia de Hierro. La Guardia de Hierro era un movimiento de carácter, no sé cómo llamarlo, fascista o algo así. Su nombre era la Legión de San Miguel Arcángel. Eran ortodoxos de religión, nacionalistas rumanos de punto de vista político, habían puesto en marcha persecuciones a judíos, habían puesto en marcha persecuciones a intelectuales. Y entonces el gran maestro de Eliade y de algunos otros más, por ejemplo, junto con Eliade, otro de los que estaba en el entorno de este Nae Ionescu era uno de los grandes, que fue luego de los grandes pensadores en lengua francesa de filosofía, que fue Émile Cioran o Cioran en la pronunciación rumana. Émile Cioran era otro de estos. Otro era el que luego ya vivió el resto de su vida lo mismo que Cioran y lo mismo que Eliade. Todos ellos terminaron viviendo exiliados, ¿no? Cuando el régimen comunista se instala en Rumanía, todos ellos se exilan. El tercero, que no tenía nada que ver con los puntos de vista de Eliade y de... Ya les estoy avanzando. Los puntos de vista de Eliade y de Cioran es que fueron guardias, estuvieron junto con su maestro, insertos en el mundo de la Legión de San Miguel Arcángel. Fueron legionarios, estuvieron en el contexto de la Guardia de Hierro. En cambio, el tercero, que era Eugene Ionescu, el gran Eugene Ionescu, no, aunque era también discípulo de Nae Ionescu, pues no estuvo en esa línea, además era de familia judía, es decir, que tenía una perspectiva hasta familiar completamente distinta en un movimiento como era este, que les digo, que desde el punto de vista político era un movimiento antisemita. Y grandes problemas tuvo Eliade, luego lo iremos avanzando, grandes problemas tuvo Eliade con este asunto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando está organizando la revista Zalmoxis, está organizando todo ese gran desarrollo de lo que él pensaba en la Universidad de Bucarest, de la historia de las religiones, lo meten en un campo de concentración él nunca dejó claro cuál había sido la razón. Y es que Eliade siempre se cayó todas estas cosas, se las cayó y pues se plantearon no pocos problemas. Se cayó este asunto y fíjense en esto que les voy a enseñar. Esto que les enseño es, para mi gusto, la mejor biografía que hay sobre Mircea Eliade, que es la de Florin Turcanu. Está en
Primero se hizo la edición en francés y luego se tradujo al rumano. Y no sé si hay en alguna otra lengua. Y en francés lo llamó de la siguiente manera, Mircea Eliade, el prisionero de la historia. Siempre fue un prisionero de su propia historia, es decir, de su pasado como miembro de la Guardia de Hierro, que él intentó negar de un modo sistemático. Y en esta biografía se ve muy claramente este asunto que les cuento, que ha hecho que haya un antes y un después respecto del propio Eliade. Así como la vida de Eliade tiene del 44 hacia atrás y del 44 hacia adelante, la percepción de Eliade tiene un momento que podríamos denominar a partir de la caída del muro de Berlín o unos años después de la caída del muro de Berlín, cuando los archivos rumanos y toda una serie de personas y toda una serie de documentación evidenciaron algo que Eliade había negado permanentemente, y es que había tenido toda una fase como legionario, como miembro y apoyo de la Guardia de Hierro. Y eso, pues, marcó enormemente el mundo del entorno de Eliade. Mucha gente pensaba que eso era mentira. ¿Qué quiere decir mentira? Pues que, como era un anticomunista, pensaban que era todo un montaje por parte de las autoridades comunistas y muy particularmente por Ceausescu, el que mandaba en Rumanía, que era un personaje que tenía un poder enorme y tenía una policía secreta que era capaz de cualquier cosa, que era la Securitate, que era tremenda. Y entonces, sencillamente decían, no, esto es una conspiración, entre comillas, comunista contra mí. Pero siempre había habido movimientos en el entorno, gente que recordaba que Eliade, en fin, que no era todo lo que él planteaba, es decir, que su relación con la Guardia de Hierro no había sido completamente tangencial y causa directa de su maestro y que él no había militado como tal o no había hecho un apoyo, digamos, sistemático, como defendió hasta su muerte. Tuvo la suerte de morir en el año 1986. Si llega a vivir más años, no hubiera probablemente podido resistir lo que le caía encima, que eran testimonios y testimonios cada vez más evidentes de su posición, lo que había sido su posición política, y que él había intentado ocultar todo lo que había podido. O sea, había sido un prisionero de su propia historia, que es lo que Florin Turcanu plantea. Entonces, este tema, Florin Turcanu ya lo desarrolla muy detalladamente en su libro. Su libro es de 2003. Ya en 2003 había muchísimos datos sobre ese momento, y lo desarrolla sistemáticamente en el capítulo 11, que se llama El Yogi y el Legionario. Luego hablaremos de Eliade Yogi, pero el legionario es el miembro de la Legión de San Miguel Arcángel. Y ahí lo deja muy claramente desarrollado. Fíjense que la única biografía que yo conozco escrita por un autor español, aunque está escrita en catalán, que es Lluís Duc, uno de los grandes de la antropología de las religiones, un gran especialista. Es una publicación de la Abadía de Montserrat del año 1983, que se llama Mircea Eliade del retorn d'Ulisses a Ítaca, o sea, Mircea Eliade la vuelta de Ulises a Ítaca. No dice ni una sola palabra de este asunto, porque en ese momento, en el año 83, muy poquísima gente lo sabía. Muy poca gente lo sabía, o si lo sabía, se lo podía llegar a creer. Y entonces, nada, no hay palabra ninguna, a pesar de que ya en este momento estaba publicado el trabajo de Riquets, que es un trabajo fundamental, puesto que Riquets, antes de todo esto y en la época de Ceausescu, estuvo Scott Riquet estuvo viviendo en Rumanía durante años y haciendo toda una investigación sistemática sobre
el Elíade de la primera época, esta que les estoy diciendo hasta el año 44, los primeros años del Elíade. Y ahí él sabía mucho de esto, pero no lo desarrolló sistemáticamente, no lo planteó de un modo sistemático, solo algunas pinceladas de la posibilidad que había de que la implicación del Elíade en la Guardia de Hierro hubiera sido mucho mayor de la que en principio parecía. Entonces, lo que nos encontramos es una, como han visto, bueno, les enseño un poco el de Lluís Duc, que es un libro pequeñito, pero es un libro muy interesante y hace unos análisis muy interesantes sobre Eliade. Hablando de estas biografías en general, tienen otro volumen que para mí está muy bien hecho y muy interesante también, que es de Natal Spineto, que creo que se lo he citado alguna vez. Natal Spineto se lo he citado al hablar de Álvarez de Miranda, porque Natal Spineto hizo la recopilación de la correspondencia entre Petazzoni y Eliade, que son, si no me equivoco, desde el año 1926, si no me equivoco, lo digo de memoria, desde 1926 hasta la muerte de Petazzoni, que fue en 1959, es decir, estuvieron décadas y décadas escribiéndose. Y entonces él fue el encargado de hacer esa recopilación y comentario de toda esa enorme cantidad de cartas. Y hace una biografía que se llama Mircea Eliade, histórico delle religioni, y aquí incluye la correspondencia inédita entre Eliade y Kerenyi, Karol Kerenyi, que es también un personaje pues muy interesante y con una cierta o bastante conexión con Eliade. Esta es otra de las biografías que les aconsejo, si tienen la posibilidad de utilizarla, que la lean. Y hay otra biografía, que es la de Gianpetru Culiano, que en algún momento creo que les he citado, que Culiano fue el albacea testamentario de Eliade para sus obras no publicadas, es decir, sus obras inéditas. Y empleando esa posición, publicó una serie de cosas. Algunas de ellas, pues, por ejemplo, esto de aquí, el Diccionario de las Religiones, que quizá lo han leído o lo han utilizado, que es de Mircea Eliade y Gianpetru Culiano. Aquí lo tiene en la edición en español, que es una obra, principalmente, es el trabajo de Culiano, aunque él dice que lo habló y lo negoció con el último Eliade, con el Eliade en los últimos meses de su vida. Esto es una de las cosas que hizo. Otra de las cosas que hizo, que luego lo sistematizaremos un poco más, es la publicación del volumen último de la historia de las creencias y las ideas religiosas. En realidad, el volumen último de la historia de las creencias y las ideas religiosas no es obra de Mircea Eliade, por mucho que ponga Mircea Eliade, historia de las creencias y las ideas religiosas desde la época de los descubrimientos hasta nuestros días. No hay una sola línea escrita por Eliade en este libro, aunque dijo Culiano que había seguido las indicaciones de Eliade a la hora de encargar las cosas a cada uno de los autores. Pero Culiano, por si teníamos poco con Eliade y su vida extraña, nos encontramos con que Culiano sobrevivió a su maestro. Ya hemos visto, Eliade muere en el 86 y Culiano lo asesinan en 1991 en los lavabos de la Facultad de Teología de la Universidad de Chicago. Y además lo debió de asesinar un profesional, puesto que con una pistola de calibre muy bajo y un solo tiro lo mató. Y tenemos un libro, por si les interesa, puesto que este fue, digamos que era el más cercano al último Eliade, que además era rumano también, era un profesor muy interesante en muchos planteamientos, muy cercano a Eliade en algunos de los temas, puesto que Eliade, su memoria de su tesina, el equivalente a lo que podríamos llamar tesina, lo dedicó al mundo de los pensadores
neoplatónicos italianos del Renacimiento, y ese fue uno de los grandes temas de Culiano, que publicó toda una serie de libros que fueron, en su momento fue muy famoso. Lo que pasa es que lo mataron siendo muy joven, pero escribió, por ejemplo, Eros y magia en el Renacimiento, 1484, que era un tema completamente eliadiano, y otro está traducido al español también. O, si les interesa, Experiencias del éxtasis, ascensión y relato visionario del helenismo a la Edad Media. Esos eran sus temas más interesantes. Tiene otro libro que es muy interesante, que es Psicanodia, Gian Petru Culiano. Y tiene otro libro que es justamente una biografía de Eliade, publicada en el año 78, Mircea Eliade en italiano, que le hace una segunda edición, y estaba preparando, me ha faltado citarles un libro, si no me equivoco, que es muy interesante de Eliade, que quizás es el más famoso, Las gnosis dualistas de Occidente. Es decir, esos eran sus temas, los temas que más le interesaban, las gnosis dualistas. Y no publicó en la segunda edición de la biografía de Eliade, no la publicó, se publicó a posteriori, si no me equivoco, en rumano, en el año 95. Pero ya estaba planteando un cambio en su punto de vista, así como en la biografía italiana del año 78 dice claramente que Eliade no pudo ser legionario ni pudo haber estado en la Guardia de Hierro, empezó a cambiar sus puntos de vista. No se sabe por qué lo asesinaron. Si les interesa, hay una especie de libro que es una mezcla como de novela, aquí se lo enseño, una especie de mezcla entre novela y libro con muchos datos. ¿Por qué un libro con muchos datos que casi podríamos decir que es científico, entre comillas? Pues porque aparecen las obras de Culiano completas. Es decir, que hay una bibliografía completa de Culiano con sus artículos, etc. Es el libro de Ted Anton, que se llama El caso del profesor Culiano. Así es como lo tradujeron al español, que a veces es un poco engañoso, porque ¿cómo se llamaba en inglés? Eros, Magic and the Murder of Professor Culiano. O sea, Eros, magia y la muerte del profesor Culiano, que como ven es aplicando a uno de los títulos de su trabajo y a un título que ya les dije que era como muy eliadiano, ¿no? Son cosas a tener en cuenta en este mundo del entorno de Eliade. Algunos han dicho que mataron a Culiano porque, siendo albacea testamentario de Eliade, iba a mostrar la imagen de un Eliade de la Guardia de Hierro. ¿Quién lo sabe? ¿Cuál es la razón? Porque también estuvo implicado en asuntos políticos de la Rumanía post-Ceausescu, y algunos dicen que es posible que por eso también lo mataron. En fin, no se sabe, es un crimen no resuelto todavía. Que el entorno de Chicago había muchos ex guardias de hierro, es totalmente cierto. ¿Dónde había guardias de hierro también? Pues en España. En España había muchísimos guardias de hierro, porque el jefe de la Guardia de Hierro, Codreanu, que terminaron asesinando las autoridades del momento, las autoridades rumanas del momento, y lo hicieron una especie de mártir, en cierto modo. Esto era un personaje que parecía de los legitimistas del siglo XIX, parecía algo así, o sea, porque era en la ortodoxia, pero si no hubiera sido una especie de líder carlista o algo así, o líder cristero, o sea, entraba en los pueblos montado a caballo, como una especie de San Miguel, en realidad, que era el símbolo que tenían era San Miguel Arcángel, el arcángel de la espada, ¿no? Entonces, a Codreanu lo mataron, y en el ejército franquista hubo unos cuantos de la Guardia de Hierro, y de hecho los dos que pudieran haber sido los herederos de Codreanu, que se llamaban Mota y Marín, que parecen apellidos españoles, pero
Claro, los rumanos tienen apellidos romanos parecidos a los de... Lo único, los nombres no eran así, porque si no me equivoco, uno se llamaba Ión, Mota se llamaba Ión, pero si no me equivoco, murieron en el frente de Madrid, luchando con la Falange, o sea, luchando en el bando de Franco contra... Y entonces los falangistas siempre tuvieron una apertura especial hacia los guardias de hierro y siempre los ampararon. En España había muchos antiguos guardias de hierro y siempre Eliade tuvo un cierto interés, que luego lo veremos un poco, si podemos, con un poco más de detalle. Siempre tuvo un cierto interés por España, o fascinación, si quieren, por España. Entonces, nos hemos dejado a Eliade intentando plantear esas dos fases de su vida. Nos hemos dejado a Eliade, por una parte, con este intento de escribir y de desarrollar toda una serie de temas de historia de las religiones y especialmente de temas relacionados con su estancia. Estuvo en la India durante 2 años y pico, en su estancia en la India, sus estudios en la India, pero por otra parte, un Eliade que se dedica a muchas otras cosas. Está en esa especie de campo de concentración, justo cuando, en el año 38, si no me equivoco, es justo cuando iba a poner en marcha en mayor medida todo este asunto de la revista Zalmoxis, en la que habían escrito los mejores, para el volumen 1 de Zalmoxis habían escrito los mejores de la historia de las religiones, entre otros Petazzoni, por ejemplo, tenía un artículo. Lo encontramos ahí, pero lo encontramos en 1940 en la Embajada de Rumanía en Londres. ¿En qué puesto? Pues en un puesto asimilable a... Bueno, estaba realizando un trabajo de carácter cultural, o por lo menos eso es lo que se planteaba. Los ingleses, en el momento en que Rumanía rompe relaciones con Gran Bretaña y entra en el eje con Hitler, pues expulsaron a Eliade de Londres y además, según parece, de un modo muy desagradable, puesto que le cachearon completamente, hicieron todo para que se entendiese que no era bienvenido en Londres. Y entonces estuvo, desde el año 40 hasta el año 44, en Lisboa, haciendo las veces también del mismo tipo, es decir, trabajo en relación con la cultura, algo parecido a una especie de agregado cultural. Y en esas fechas, que es un momento clave, puesto que estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial la pasa en Lisboa, que no es cualquier sitio. Lisboa era el lugar en el cual, una especie de lugar más o menos neutral, en el cual podían estar tanto unos como otros, tanto los británicos moviendo los hilos, que cada vez entendemos mejor cómo movían los hilos, pues que parece ser que desde ahí movieron los hilos para conseguir que Franco no entrase a favor del eje y siguiese lo que le pedía Hitler. Y por otra parte estaban también los alemanes allí moviéndose, es decir, que no era cualquier lugar donde estaba Eliade. Y estuvo en España unas cuantas veces durante esos años portugueses, que los años portugueses pues tenemos una enorme suerte. También Eliade tenemos mucha suerte para trabajar con él. Lo conocemos relativamente bien, puesto que era una persona que escribía, parece ser que todos los días, su diario. Llevaba un diario de lo que le ocurría pues diariamente, como es un diario. Ese diario todavía no está a punto, porque si no me equivoco, justamente este año es el año en el que se abre el diario no censurado de Eliade. Entonces, muy probablemente conseguiremos saber toda una serie de cosas de él a lo largo de este año cuando se abra su diario no censurado. Pero Eliade, además de ese diario no censurado,
elaboraba una serie de obras que tenían que ver con sus, no sé cómo llamarle, sus memorias, podríamos decir, que era una elaboración del diario más resumido, más reducido, y entonces tiene toda una serie de estas memorias, que en español tenemos unas cuantas, y cada una llamada de una manera diferente. Les he escogido solamente las que corresponden a la primera parte, 45-69. En francés se llamó Fragment d'un journal, o sea, fragmentos de un diario, 1. Y en español tenemos dos versiones, una que se llama Fragmentos de un diario y otra que se llama Diario 1945-1969. O sea, dos veces traducida al español, en un caso por Isabel Pérez Villanueva, en la colección dirigida por Julián Marías, en Espasa Calpe, y en la otra por el gran traductor de Eliade, que es Joaquín Garrigós, el gran traductor de Eliade al castellano, que es Joaquín Garrigós, en Cairós, diario 45-69. Curiosamente, no incluye todo lo que aparece. La edición francesa tiene más que cualquiera de las dos ediciones españolas. Han abreviado por la razón que sea, no lo entendiré nunca lo entendí bien, pero así es. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Diario detallado, no censurado. Trabajo sobre ese diario que podríamos llamarlo una especie de memorias, de los cuales les he enseñado las primeras. Todo eso lo escribía en rumano. Los diarios los escribía en rumano. Las obras literarias las escribía en rumano y las obras científicas las escribía o en francés o en inglés o en algún caso supervisaba las traducciones a otras lenguas, italiano, alemán, etc. Por tanto, otra vez tenemos dos Eliades. Como ven, nos lo vamos encontrando por partes. Tenemos dos Eliades. El Eliade rumano, que escribe en rumano, para las cosas que él estima literarias o personales. Y el Eliade investigador internacional, que publica en las lenguas internacionales. Una cosa que no ocurre con Cioran o Choran. Choran escribirá siempre en francés. Y Choran escribe un francés espectacular, perfecto, maravilloso. Mejor que los propios franceses. Se admiraban, ¿no? Algunos de sus lectores. Algunos de sus lectores franceses se admiraban de la enorme capacidad que tenía este personaje, que también es un personaje extremadamente controvertido y también un prisionero de la historia. Su obra esta que se llama Précis de composición, algo así como tratado detallado sobre la descomposición, pues probablemente está reflejando la propia descomposición. Y ese nihilismo profundo de Choran probablemente es el nihilismo de unos intelectuales derrotados, como son él, ambos, son auténticamente intelectuales derrotados. Con anterioridad tenemos, a este 45, tenemos restos de diarios que llevaba, por ejemplo, ha sido publicado en español el Diario Íntimo de la India, que es este que tienen aquí en Pretextos Narrativa, en que cuenta 29-31, los años que estuvo en la India, también traducido por Garrigós. Pero pudo escribir Eliade, o mejor dicho, ¿sabemos algo más de cómo pudo ser el Eliade sin censura? Pues sí, lo sabemos. Hemos tenido la suerte, además, en español, de ser los primeros en saberlo, que es esta obra que tienen ustedes aquí, que les enseño. El Diario Portugués. El Diario Portugués es el diario que llevó Eliade mientras que estaba en Portugal. Es un diario absolutamente sin censura. ¿Qué ocurrió con el Diario Portugués? Pues que no se acordaba Eliade, creía que había sido destruido. Y entonces en su testamento no dijo nada al respecto de que no pudiera publicarse. Lo encontraron y Garrigós dijo, pues, a traducirlo. Y en la primera lengua en que se publicó, pues es la traducción española. Luego se ha publicado en rumano, pero en el año 2000, edición también en Cairós, del Diario Portugués de Eliade, en que cuenta todo. Cuenta hasta la reunión que tuvo con su amigo Choran, en que dijeron,
el eje se viene abajo y tenemos que transformarnos completamente porque si no acaban con nosotros. Acaban con nosotros porque se darán cuenta de que somos lo que somos, intelectuales fascistas, digamos, y estamos en el bando que está perdiendo. Y directamente hacen ese cambio. Toda esta disquisición que les he planteado, de principio, es para entender este mundo escindido de Eliade, pero también es para entender al propio Eliade y para entender las razones últimas de que Eliade actúe como actúa y plantee lo que plantea. Eliade, en cierto modo, este prisionero de la historia que dice Florín Turcanu, es un personaje que ha tenido que cambiar radicalmente sus puntos de vista. ¿Que cambiar para qué? Para adaptarse a una nueva sociedad. Y que ha intentado probablemente recrear una nueva figura y olvidar grandes parcelas de la anterior. Y eso le perseguirá permanentemente. Perseguirá permanentemente, pues, por ejemplo, en cierto momento, a Eliade fue candidato al Premio Nobel de Literatura. Entonces empezó a hablarse de Eliade como futuro Premio Nobel de Literatura. Dicen que el propio Ceausescu estaba encantado de que Eliade fuese, porque estaba encantado Ceausescu, tanto Eliade como Ceausescu, desde posiciones absolutamente radicalmente contrarias, uno profundamente anticomunista como era Eliade y Ceausescu, comunista a su modo y manera, eran profundamente nacionalistas rumanos, ambos. Entonces, a Ceausescu le hubiera encantado un premio Nobel de literatura para un rumano. Le hubiera encantado. Pero empezó a moverse en el entorno, por ejemplo, se empezó a mover en Israel principalmente. Gente que recordaba que Eliade había tenido una actitud un poco particular respecto de otro de los que estaban en su línea de entorno, otro de sus compañeros de estudios, que era Mijail Sebastián. Mijail Sebastián era judío y dejó una obra que se publicó bastante más tarde, en que hablaba de que Eliade pues lo había en cierto modo dejado de lado. Es decir, que había toda una serie de dudas respecto de la figura de Eliade y que en Israel pues había ese recuerdo de este personaje trágico, porque realmente consiguió sobrevivir. Mijail Sebastián consiguió sobrevivir en Bucarest a toda la época terrible del gobierno de Antonescu, del gobierno pro-hitleriano de Antonescu, de toda esa... Bueno, y antes del gobierno de los legionarios que durante unos meses gobernaron y fue una sangría espantosa la que pusieron en marcha los legionarios antes de Antonescu y luego Antonescu. Consiguió sobrevivir y creo que poco después del fin del régimen de Antonescu y la caída de los nazis, fue atropellado y murió, cuando podía haber sido un gran intelectual de la Rumanía post-eje, ¿no? Y entonces quedó su figura pues solo en el recuerdo de una serie de gente que lo empezaron a mover y a decir... hay dudas respecto de la figura de Eliade en esta época. Y tengan ustedes cuidado, no vayan a darle el premio Nobel y luego resulte, ha ocurrido con otros, ¿no? Y luego resulte que era de tal o era de cual, como ha ocurrido con alguno que fue, bueno, no entramos en esos detalles, pero que había militado en las juventudes hitlerianas o había tenido una posición ambigua o había tal. Entonces, en este caso, empezaron a moverse. Y uno de los grandes amigos de Eliade, del Círculo Eranos, que fue un círculo muy interesante, del cual probablemente nos dará tiempo a hablar en algún momento, del Círculo Eranos, que era Gershom Solem, uno de los grandes especialistas en la cábala judía. Gershom Solem parece ser que le dijo a Eliade, ¿tú has estado alguna vez en esto de los legionarios? ¿Tú has sido de la Guardia de Hierro? Y
parece ser que Eliade le juró que no había sido nunca legionario. Y una vez revisado después de la caída del muro de Berlín, después de la caída de Ceausescu, después cuando ya se abrió todo eso, y parece ser que en la revista de la Guardia de Hierro, que se llamaba Una Vestire, había varios artículos de Eliade, pero uno de ellos diciendo por qué soy legionario, es decir, que había negado la mayor absolutamente durante toda su vida. Y eso, evidentemente, llevó a un replanteamiento de la figura de Eliade. Por eso, antes les he dicho, hay un Eliade hasta el 44 y luego hay un Eliade a partir del 2000, una percepción de Eliade a partir del 2003, 2004, 2005, que es, digamos que, abrir los ojos hacia una figura que a lo mejor no era la que pensaban. Pero hasta ese momento, hasta el 2003, si quieren lo planteamos así, el 2003, que es la biografía de Florin Turcanu, que fue una biografía hecha de un modo impecable, según se hacía es una forma de trabajo biográfico que se hacía en Francia en ese entonces y que tiene que ver con la historia de los intelectuales. ¿Cómo se hace la historia de los intelectuales? Leyendo a ese intelectual, analizando su contexto y preguntando, utilizando mucho historia oral, incluyendo mucha documentación de historia oral. Eliade tenía una ventaja enorme, y es que como lo contaba todo, en sus diarios cuenta tanto que lo conoces casi como, en fin, de un modo fácil. Es una figura, es un intelectual muy fácilmente... es muy fácil saber qué es lo que pensaba de unos, qué es lo que pensaba de otros, puesto que en sus diarios está muchas veces, cuando no es una cosa muy comprometida, la incluye allí. En el diario portugués hay cosas muy comprometidas de Eliade, por eso los que leían español se empezaron a dar cuenta en el 2000, 2001 de quién era Eliade. Esto fue porque en el diario portugués Eliade dice que es un fascista. Lo dice claramente. O sea, mejor dicho, que no, lo dice indirectamente, dice, van a darse cuenta, o algo así es como lo expresa, van a darse cuenta y me van a aplicar lo mismo que le han aplicado, le van a aplicar a tantos otros. A Eugenio Dors, por ejemplo, y porque tenía una cierta amistad con Eugenio Dors. Todo ese mundo lo deja muy claro. Es decir, que en sus memorias no censuradas habrá cosas. Sus memorias no censuradas, de vez en cuando, Riquets, que las tiene bajo mano y que me figuro que será el que las editará, si es que hay mucha gente que le interesen, porque Eliade fue lo suficientemente listo como para decir que pasasen 30, si no me equivoco, son 30 años desde su muerte para que pudiera utilizarse ese material. Entonces, claro, se ha perdido mucho el interés por Eliade. En ese momento, hasta lo que les decía antes, hasta el 2000, 2001, 2002, era la gran referencia, era el gran historiador de las religiones. Tú le preguntabas a cualquiera que se dedicase a la historia de las religiones de cualquier país y te decía, a mí me interesó las religiones por las lecturas de Mircea Eliade. Ahora ha pasado mucho tiempo y Eliade pues ha perdido gran parte de esa fascinación, pero era una lectura fascinante, porque era el gran historiador general de las religiones, el que cualquier tema que se te ocurriera, pues tangencial o directamente o detalladamente lo había tratado, y por tanto fascinaba a muchísima gente. Era, como les digo, un personaje absolutamente fascinante y sus obras eran obras de referencia de primer orden. Es decir, si ahora, en vez de estar en 2018 como estamos, en que ya se habrán dado cuenta que no hay ninguna línea metodológica clara, que no hay ninguna referencia clara, que no hay nadie hacia el que mirar, si en vez de ser 2018 hubiera sido 1990, es decir, 4 años después de la muerte de Eliade, habría una referencia clara, había un lugar donde mirar, que es la obra de Mircea Eliade. ¿Y desde cuándo? Pues el otro día lo vimos. Álvarez de Miranda en 1955. Ahora veremos que Eliade en ese momento no era nadie todavía.
En 1955, Álvarez de Miranda prefiere mandar al que quiere que sea su discípulo, Ramón Valdés del Toro, con Eliade antes que con cualquier otro, porque Eliade en ese momento es la gran referencia, ya es la gran referencia. Y ha escrito obras excepcionales y de un interés fundamental, pues por ejemplo, el Tratado de Historia de las Religiones, que luego veremos con un poco más de detalle. Pasaremos un poco a analizar por lo menos el esquema de ese Tratado de Historia de las Religiones. Y ya en ese momento estaba traducido al español, incluso el Tratado de Historia de las Religiones. Es una persona un autor que fue traducido muy pronto a muchas lenguas. Por tanto, tuvo una influencia muy grande en mucha gente, también porque hacía temas generales, construía temas. El chamanismo de Eliade, que es un libro, aquí se lo enseño, por si alguien se atreve con él, porque es un libro muy fascinante, a pesar de que Eliade no vio un chamán en su vida. No vio un chamán en su vida, pero fue la primera gran síntesis sobre el chamanismo. Hay un antes y un después de Eliade en los estudios del chamanismo. Y los estudios actuales sobre el chamanismo, lo primero que pueden hacer es citar a Eliade para meterse con los planteamientos de Eliade, pero la idea eliadiana que encontramos en su libro del chamanismo, esta idea eliadiana de que el chamanismo es la primera manifestación de lo que llama, la manifestación de lo que llama las técnicas arcaicas del éxtasis, es decir, la caracterización del chamanismo como una religión extática y además como la primera de este tipo y de estas características, y el fundamento de todo eso es puro Eliade, es decir, es su análisis, su planteamiento y su punto de vista. Este es el Eliade que fascinó a todo el mundo, que fascinó enormemente a la gente. Por tanto, ese era la referencia. Ahora no tenemos referencias. Antes, en otro de los temas, les hablé de Jonathan Smith. Pues les hablé de Jonathan Smith porque está recientemente muerto, pero va a durar el interés por él, pues un poco va a durar, pero entrará dentro del número de estos relumbrones. De todas formas, Eliade no lo vamos a olvidar o no lo vamos a poder poner en los mismos lugares que tantos otros que vienen después. Eliade muy probablemente se quedará en un nivel parecido al de un Fraser, es decir, en un nivel de no poder olvidarlo, pero también se quedará en un nivel de problemas respecto de su figura enormes, que es lo que les digo a partir de cierto momento. Uno de los grandes especialistas en este Eliade es Brian Rennie, que aquí les he traído dos obras suyas. Una es The Meaning and End of Mircea Eliade, es esta de aquí, pero la que más nos puede resultar quizá interesante por el propio título es esta que se llama Reconstructing Eliade, porque nosotros lo que estamos haciendo es deconstructing Eliade, estamos deconstruyendo a Eliade. Él intenta reconstruirlo después de la destrucción que ha sobrevenido sobre las dudas respecto de Eliade a partir de su muerte y a partir de los 90 en adelante. El problema de construir, reconstruir. Nosotros vamos a deconstruir y lo que les voy a pedir a ustedes es que deconstruyan lo que lean. Desmonten a Eliade, si prefieren llamarlo así, desmonten a Eliade. Desmonten sus planteamientos, los puntos de vista que ustedes vean en las obras que estén trabajando. Las obras que pueden trabajar sobre Eliade, como tienen tantas, también dense cuenta dónde encontramos a alguien que haya trabajado sobre tantísimas cosas. Claro, muchas cosas de estas, ¿cómo las trabajó? Pues, ¿qué quieren que les diga? Tiene obras Eliade
como por ejemplo, a ver si se lo encuentro, tienen una obra sobre introducción a las religiones de Australia. Buenos Aires 1973, París 1973. Eliade no es especialista en religiones australianas ni de lejos, ni ha hecho trabajo de campo en Australia, ni ha hecho una aproximación que podríamos homologar como lo que se espera de alguien que se atreve a escribir un libro sobre las religiones de Australia. Ahora mismo, tú no puedes escribir un libro sobre las religiones de Australia sin hacer trabajo de campo allí. O sea, eso es evidente. Pero en la época de Eliade se hacía, o lo que les dije antes, el chamanismo de Mircea Eliade. Pues, ¿qué hizo? Tiene una bibliografía espectacular, es como él trabajaba. Una bibliografía espectacular, es de una erudición extraordinaria su bibliografía. Tiene citas de las cosas más especializadas sobre chamanismo siberiano en ruso. Estuvo leyendo sistemáticamente obras sobre chamanismo en ruso para escribir algo así. No conoció a un chamán en su vida. De hecho, muchos de la gente que había en esta América en la que él era ya profesor, que es la época de los hippies, la América de los hippies, pensaban que él era un chamán, que Eliade era un chamán. Iban a visitarlo a Chicago para ponerse a los pies del maestro y extraer de él algún tipo de sabiduría chamánica. Fíjense que paradoja, en cierto modo, para alguien así. Paradoja porque, ¿qué sabemos de Eliade y de lo que creía realmente? ¿Qué es lo que creía? Él era un ortodoxo, es decir, él era un cristiano ortodoxo. Pues algunas de sus primeras publicaciones en Estados Unidos, hay alguna de ellas que viene cuando venían los libros con algunas, bueno, pues una banda en la que se decía Mircea Eliade tal, allí lo presentaban como un pensador católico, cuando Eliade no era católico, pero cuenta en el diario portugués que a la muerte de su primera mujer hizo una peregrinación a Fátima. Y es decir que siguió algunas de las manifestaciones externas, o manifestaciones rituales católicas. Luego en la India, luego lo veremos, en la India parece que experimentó técnicas yógicas y asuntos de ese tipo. Pero otros que lo conocían decían que no tenía era una especie de agnóstico, no tenía una religión como tal. Cuando estudia el mundo contemporáneo y sobre todo el hipismo contemporáneo, lo ve como una vuelta al arcaísmo. Tiene una cierta actitud abierta, ¿no? Y de cierto interés por eso que está ocurriendo. Lo ve como una vuelta a una religión natural, una religión arcaica, una forma de religión arcaica que a lo mejor le atraía. Eliade también tenía, y es un tema que se está enseñando, se está investigando bastante, tenía unos intereses cuando era joven por el esoterismo, por pensadores, lecturas de pensadores que son unos pensadores un poco particulares, que ahora mismo, pues, quienes los siguen, pues son vistos de manera un poco particular. Por ejemplo, le interesaba mucho René Guénon, un personaje curioso, cuando menos. No lo cita a René Guénon, pero ciertas cosas las aplica de los análisis de Guénon, de los símbolos fundamentales de la ciencia sagrada de Guénon, de asuntos de este tipo, de un pensador que era un pensador claramente en la línea del esoterismo. Otro que no cita y que se lo echa en cara, lo conocemos bien que se lo echa en cara, es Julius Evola. Julius Evola, que ya no es que sea fascista, ya es lo más allá del fascismo. Julius Evola parece ser que se sintió mal con Eliade porque algunas de las ideas de Eliade pensaba que eran suyas y en cierto modo se vengó de él en vida.
Fue uno, claro, la gente no le hizo caso, no le hacía caso a Ébola porque decían que no era de fiar. Ébola, un personaje, en fin, su biografía, échenle un vistazo y se darán cuenta que a lo mejor se parecía a la de Elíade en su origen, pero es que se negó a cambiarla, se negó a cambiar el planteamiento. Entonces es un personaje que ahora está muy reivindicado por los modelos más de ultraderechas. Pues, por ejemplo, los Bannon en Estados Unidos es uno de los que reivindica este pensamiento esotérico, tradicionalista, por una parte, en cierto modo, que hay detrás esa idea de una élite superior que tiene un conocimiento superior, que es ese conocimiento esotérico, profundo, etcétera. Bueno, pues todo este mundo. Pues Julius Evola se vengó, en cierto modo, de Eliade y dijo que en su visita a Rumanía, Mircea Eliade le había presentado a Codreanu. O sea, había sido el que le había introducido y presentado a Codreanu, al jefe de la Guardia de Hierro. Fíjense, cualquier cosa. O sea, Eliade intentando decir que no tenía nada que ver con la Guardia de Hierro, que había sido totalmente tangencial, y diciendo que era el que le había presentado al gran jefe de la Guardia de Hierro. Nadie le creyó a Ébola. Nadie le creyó, pero ahora, claro, hay gente que empieza a decir, pues a lo mejor no es una alucinación de Ébola. Y era otro de los que, bueno, pues estos malditos, estamos hablando de autores malditos, y Eliade no quería ser un autor maldito, eso es evidente, y intentó escapar y quedó prisionero de ese asunto. Entonces, pues dense cuenta que escribió un poco de todo. Alquimia asiática, esta que les he citado ya veces de sus primeros tiempos. Las introducciones generales de aspectos del mito. Temas de asuntos rumanos. De Zalmoxis a Gengis Khan, por si a alguien le interesa. De Zalmoxis a Gengis Khan es sobre el folclore rumano. Esto le puede interesar a la gente que haga antropología o que haga folclore, leerse este libro. Luego tienen un libro que han publicado en Zaragoza en el año 2008, con un largo prólogo de Darío Novaceanu, que es Bajo el signo de Zalmoxis. Este es un libro que hizo Eliade en la etapa portuguesa y que luego se olvidó de él. Los olvidos son muy característicos de Eliade. A veces es que se olvidó del diario portugués completamente. Si no se hubiera olvidado del diario portugués, hubiera dicho que no se publicara hasta que se publicara el diario completo, pues puesto que dice cosas. Yo les aconsejo que le echen un vistazo. Si les interesa mucho Eliade, que echen un vistazo al diario portugués, porque a veces plantea cosas que demuestran que tenía esa veleidad de un intelectual, no sé cómo decirles, hay momentos en que dicen dice que es uno de los mayores pensadores que ha habido en la historia del mundo y cosas así, o sea, una especie de megalomanía que probablemente es lo que veamos más claramente en sus diarios no censurados. Que algunas cosas Lin Scott las ha ido soltando. Por ejemplo, cuando con Jung, con Carl Gustav Jung, que tuvo una cierta relación con él, pues cuando en su diario no censurado dice una cosa que no dice en ninguna otra parte. Dice los arquetipos, aborrezco los arquetipos de Jung, nunca lo dijo en ningún otro lugar, pero Rigetz en un artículo lo pasó como diciendo, he leído esto en el no censurado. Es decir, que Eliade decía ese tipo de cosas en su diario. Aborrezco los arquetipos de Jung. Es un tema que nos interesa porque cuando expone un libro que en francés lo llamaron El mito del eterno retorno. Aquí lo tienen. El mito del eterno retorno es un libro que hizo cuando estaba en Portugal y que lo quería llamar Cosmos e Historia. Cosmos y Historia en rumano. Lo escribió en rumano, si no me equivoco, o quizá ya lo escribía en francés, ahí ya tengo la duda.
Pero en el diario portugués, claro, el diario portugués lo escribe en rumano y por tanto se refiere al libro como Cosmos y Historia, o sea, se refiere al libro en rumano. Entonces, este libro lo estaba trabajando, es un libro sobre el tiempo y la historia y la atemporalidad, que en cierto modo es un elemento fundamental en el análisis eliadiano, porque en el análisis eliadiano lo que intenta, en cierto modo, es evidenciar que los ritos, sobre todo los ritos importantes, ciertos ritos, van más allá del tiempo. Quiere decir más allá del tiempo, son esencia arcaica, son una especie de origen, una especie de recuerdo del origen, de ese elemento que para Eliade es fundamental, que es la hierofanía, que él piensa que es el origen de las religiones son hierofanías, es decir, manifestaciones divinas, o cratofanías, manifestaciones de poder sobrenatural. Entonces, la historia no es tan importante cuanto el momento original. Por eso esta idea del origen y esta idea del lenguaje original que les decía antes en relación con juventud sin juventud, todo esto, esa idea de lo original que está tan detrás de los planteamientos de Eliade y que deben de ser sensibles cuando estén leyendo lo que estén leyendo de él, deben ser sensibles a ese tipo de camino de pensamiento de Eliade, que es un pensamiento, hay que ser conscientes de que es así, religiocéntrico, porque es intentar estudiar religiones saltándose la historia, minimizando la historia. Entonces, ¿qué le ocurre? Pues que hay otro pensador en la península ibérica de ese momento que tiene esas mismas ideas, que es Eugenio d'Ors. Eugenio d'Ors, en esa frase que le es tan famosa, que decía intentar ir más allá de la circunstancia y buscar, y la palabra que utiliza d'Ors es arquetipo. Utiliza la palabra arquetipo, pero no el sentido junguiano, que seguramente a d'Ors le hubiera horrorizado, tanto como a Eliade, sino en un sentido más de la filosofía clásica, el arquetipo como el modelo original. No sé si se dan cuenta que está en la perfecta línea de la idea de Eliade de el origen, el modelo original, ese es el arquetipo. Lo que pasa es que el análisis orsiano es está mucho más desarrollado porque él desarrolla arquetipo, ectipo, tipo. Es decir, que hace una clasificación de la historización de lo que d'Ors utiliza un gran concepto, que es el concepto de eón. Eón para él es la manifestación perfecta, el eón. Un ejemplo de eón en d'Ors. El león Babel frente al león Roma. Es la tendencia hacia el centro frente a la tendencia hacia la dispersión. Entonces, por ejemplo, el león Roma no es la Roma. El león Roma es cualquier cosa que pueda ser como lo que nosotros entendemos por Roma. Lo llama así, león Roma. El león Roma es la tendencia al uno. Entonces, se metía, por ejemplo, d'Ors con Mussolini, cuando Mussolini, aunque era muy favorable a Mussolini, Eugenio d'Ors, cuidado, pero se metía con él cuando decía, el Duce ha hecho un discurso en el que ha dicho, vamos a restaurar Roma. Dice, restaurar Roma. ¿Qué es restaurar Roma? Lo que tiene es restaurar el león Roma, que está más allá de cualquier circunstancia histórica. La Roma imperial es una circunstancia histórica. La Roma fascista es una circunstancia histórica. El león Roma está más allá de cualquier circunstancia. No sé si se dan cuenta que es el mismo o un interés muy parecido tiene Eliade por recortar la historia y dejar
una especie de esencia, si quieren llamarlo así, esencia. ¿Y esa esencia qué es? El arquetipo. La búsqueda de los arquetipos. Por eso los arquetipos en Ilíada es un elemento fundamental. Entonces, en esta obra que tienen ustedes aquí, del mito del eterno retorno, en esta obra, que la llamó así Payó, porque ya han visto que quería llamarla Cosmos e Historia, que era una reflexión sobre teoría de la historia o sobre filosofía de la historia, si quieren llamarlo así, con la finalidad justamente de desmontar las circunstancias históricas, desmontar las concreciones históricas para ir hacia la esencia histórica. Ese sería un poco el planteamiento. Pues Cosmos e Historia, mito del eterno retorno, en la edición francesa no dice nada, pero en la segunda edición al inglés, en la primera todavía no dice nada tampoco, pero en la segunda hace un segundo prólogo y dice que agradece, dice, la noción de arquetipo se la debo a Eugenio d'Ors. Es decir, que una vez que ya está en Estados Unidos, una vez que ya está establecido, una vez que ya es profesor, el catedrático ya tiene un trabajo estable, entonces se atreve a agradecer a la persona a quien le debe, que es Eugenio d'Ors. Pero probablemente porque Eugenio d'Ors no era tan confuso y problemático como agradecerle algo a Julius Evola. No se hubiera atrevido a agradecerle a Julius Evola, ni nunca lo hizo. En cambio, a Eugenio d'Ors sí lo hace una vez que está seguro ya, una vez que está en Estados Unidos. Estados Unidos en ese momento estamos en el mundo del anticomunismo. Eugenio d'Ors ya no se recuerda su falangismo, su fascismo, se recuerda más de él su interés por las vanguardias, se recuerda más de él su caracterización como escritor, como ensayista, como filósofo, más que lo que hizo, que es el apoyo a Franco, etc. Y entonces, bueno, pues probablemente citarlo, además de hacer de devolver una deuda, ¿no?, con él, es demostrar, en cierto modo, un buen anticomunismo y algo que lo entenderá muy bien después de haber escuchado su diario no censurado, en el que decía que aborrecía a Jung. Es librarse de Jung. Porque claro, para cualquiera que leyese la palabra arquetipo, la idea que tenían en esos años es que estamos hablando del arquetipo junguiano. Y Eliade no está hablando del arquetipo junguiano, no está hablando de los arquetipos del inconsciente colectivo, no está hablando del inconsciente colectivo en el cual Eliade no cree en absoluto. Está hablando de otro tipo de arquetipos. Entonces, por eso plantea lo que plantea. Entonces, si alguien va a leer el mito del eterno retorno, pues que tenga en cuenta esto. Para entender bien el mito del eterno retorno, probablemente hay que leerlo junto con el diario portugués para buscar lo que está haciendo con el Cosmos e Historia cuando lo está escribiendo, lo que está haciendo y cómo va avanzando en Cosmos e Historia. Tenemos esa suerte, la suerte de poder tener en nuestras manos y en nuestra lengua, en español, este diario portugués para entender ciertas obras. Otra obra que se entiende mucho mejor gracias al diario portugués es el Tratado de Historia de las Religiones. Entre otras cosas, se entiende que no se llamaba Tratado de Historia de las Religiones, que ese fue otra vez el título que le puso Gustave Payot, el editor del tal Tratado de Historia de las Religiones. Quería que se llamase Prolegómenos a una historia comparada de las religiones. Cuidado. Así es como quería que se llamase. Entonces, también se entiende mejor ese tratado gracias a la lectura del diario portugués. Bueno, el diccionario de las religiones ya han visto que es culiano, aunque ponga en colaboración con Gianpietro Culiano, en realidad es culiano. El chamanismo ya hemos hablado de él. Herreros y alquimistas, si alguien lo va a leer, es uno de los libros de Eliade, desde mi punto de vista, más bonitos, más interesantes. Realmente es precioso, es un pequeño libro, pero es un gran trabajo de religión comparada. Por tanto, si lo van a leer, probablemente les va a costar
hacer cualquier tipo de crítica a herreros y alquimistas. Imágenes y símbolos es otro de sus trabajos de síntesis. No sé si se dan cuenta que hay en el desarrollo de la investigación de Eliade hay trabajos que son grandes síntesis, como por ejemplo el chamanismo, y trabajos que son más puntuales. O el propio mito del eterno retorno es un trabajo muy puntual porque se centra en temas muy determinados. En cambio, hay otros que son generales, a veces son encargos generales, como este que les digo, de imágenes y símbolos. Iniciaciones místicas no es un trabajo general, sino es un trabajo dedicado a los temas de iniciaciones, que tiene varios en relación con la iniciación que tienen ustedes aquí, de iniciaciones místicas, con una nueva traducción que se llama Nacimiento y Renacimiento. Y son los temas iniciáticos. Estos temas iniciáticos nos dice en el diario portugués que se estaba pasando de páginas en su libro Prolegómenos, o sea, lo que luego se llamaría manual de el Tratado de Historia de las Religiones, perdonen, el Tratado de Historia de las Religiones, y lo dejó apartado. Y se encargó posteriormente de convertirlo en un libro. También dejó apartado todo lo que tenía que ver con la muerte, que se hubiera encargado de hacer un libro si hubiera podido, porque parece ser que era uno de los temas que más le interesaba y hubiera querido hacer una gran síntesis definitiva de las suyas, estas grandes síntesis sobre la muerte, pero no lo hizo, ¿no? Este ya lo hemos visto, la introducción a las religiones de Australia. La búsqueda vamos a trabajarla un poco luego, puesto que es uno de sus libros más metodológicos, y luego haremos una presentación más de carácter sobre el Eliade, si se puede llamar así, metodólogo, que lo era poco. Lo sagrado y lo profano es otro de los clásicos de Eliade, otro de estos libros de síntesis sobre qué es la religión. Mefistófeles y el andrógino es otro de los libros preciosos del estilo de herreros y alquimistas, con un Eliade muy dedicado a este mundo de las religiones comparadas, que la verdad es muy curioso. Metodología de la historia de las religiones también lo trataremos luego, pero él es solamente el editor junto con Kitagawa y tiene solamente un artículo. Mito y realidad, otro de los clásicos de Eliade, también de su reflexión sobre el mito. Mitos, sueños y misterios, es una recopilación con temas diversos. Este ya hemos visto, Nacimiento y Renacimiento. Ocultismo, brujería y modas culturales, otro de los tipos de los de recopilación. Y luego aquí entra en su faceta que proviene de su tesis doctoral. Hizo la tesis doctoral sobre los temas de India y del yoga. Entonces, tiene unos cuantos sobre yoga. Yoga, inmortalidad y libertad, que hay es su tesis doctoral. Es la publicación de su tesis doctoral. Es un libro muy interesante. Luego, Patanjali y el yoga es también específicamente sobre gran sistematizador del yoga, que fue Patanjali, del clásico, y técnicas del yoga, es otro de los que sacó, y luego de las cosas que han ido sacando junto con el diario de la India, que se llama Erotismo Místico de la India, que son cosas que, como ven, muchas de ellas están, las más diarios, etcétera, está publicando los Kairos, que es una editorial que ustedes ya conocen, y que tiene esa... Y bueno, y el de la India, que es otro de los libros en que cuenta memorias y asuntos de estos de Herder. Luego el Tratado de Historia de las Religiones, que es una de sus obras más interesantes desde mi punto de vista, complicada, luego la veremos con un poco más de detalle, su esquema. Luego su trabajo como editor en jefe, lo último que hizo, murió sin verlo terminado de publicar, puesto que se publicó en 1987 y él murió en 1986, que es la ER, la Encyclopedia of Religion. Hay dos ediciones. Una que es la de Eliade como editor en jefe, y en 2005
una nueva en la que ya no se cita a Eliade como editor. Aquí hay una significativa damnatio memoria de Eliade. No querían probablemente tenerlo como referente de una enciclopedia de esas características, y entonces cogieron a Lindsay Jones y le encargaron que la refundiese y replantease, y es la segunda edición, que es la que ahora mismo mucha gente utiliza. En realidad, muchos de los artículos o son los mismos o son una refundición, aunque otros están transformados y más desarrollados. Es decir, que la segunda edición no solo fue cambiarle el nombre de Eliade por el nombre de Jones, no solo fue eso, sino que fue también un trabajo de puesta al día, también es verdad. No había pasado tanto tiempo de 87 a 2005, pero 2005 ya era el momento en que no querían oír hablar de Eliade, cuando antes no querían más que oír hablar de Eliade. O sea, ténganlo en cuenta. Luego tienen toda una serie de obras que son recopilaciones de artículos del primer Eliade, del Eliade antes del 44, que es esta de la isla de Euthanasius, el Fragmentarium, la nueva filosofía de la luna. Todo este mundo son, si a alguien le interesa especialmente el más joven Eliade, puede echar mano de todo esto. En algunos casos depende mucho, pues hasta les podría decir que del propio Eugenio Dors. Hay otra obra que aquí, Fragmentarium, Nueva Filosofía, que es Oceanografía, que directamente la oceanografía de Eliade está siguiendo directamente una obra de Eugenio Dors que se llamó Oceanografía del Tedio, es decir, que dependía mucho de Eugenio Dors. Fue un personaje que le influyó, y además lo dice, porque Eliade tiene unas conversaciones, se llama La prueba del laberinto, unas conversaciones con Joqué, un entrevistador que ha hecho entrevistas a bastante gente, y que conformó un libro entero, que que les digo, de La prueba del laberinto, que se publicó en Ediciones Cristiandad. Ediciones Cristiandad fueron, al principio, muchas de las cosas de Eliade se publicaron en Cristiandad, o algunas. Por ejemplo, esta que vamos a ver ahora, de la historia de las creencias y las ideas religiosas. Entonces, este que les digo, en este libro le preguntan sobre Eugenio Dors y dice efectivamente que le debe mucho a Eugenio Dors. A veces no lo explicitó tanto en sus publicaciones, pero sí que le debe. También dice que se llevaba muy bien con Ortega. Es que mientras él estaba en Lisboa, Ortega estaba viviendo en Lisboa en algún caso, y él dice que lo conoció en Lisboa. Eugenio Dors también dice que a Eliade lo conoció en Lisboa, aunque sabemos que tuvo varias entrevistas en Madrid con él. Entonces, tuvo una cierta relación con los intelectuales españoles. Ortega era, como saben, uno de los grandísimos intelectuales de aquel entonces. Y Eliade, pues, tenía un gran gusto por los españoles. Algunas veces Garrigós escribió un artículo que, si no me equivoco, que se llamaba La pasión española de Mircea Eliade, y es que es verdad. O sea, Eliade cuenta que aprendió español para leer a Menéndez Pelayo, lo cual es también un poco particular, ¿no? Pero que aprendió español y para leer al gran polígrafo que era Menéndez Pelayo. Él admiraba enormemente a los autores de obras enormes de este tipo, Eliade. Por eso le gustaba mucho Fraser. Tenía, bueno, pues ese interés por este tipo de grandes autores. En cierto modo, él se intentaba situar en esa línea, de un gran autor que había producido una enorme cantidad de cosas, ¿no? Bueno, y nos queda aquí, me he dejado para el final la historia de las creencias y las ideas religiosas. La historia de las creencias y las ideas religiosas se las dejó también sin terminar Eliade.
Tenemos varias ediciones. Yo la que suelo utilizar es esta que tienen aquí, que les voy a enseñar. Que es la de Ediciones Cristiandad. La de Ediciones Cristiandad, pero hay una posterior. Aquí ven, son varios volúmenes, ahora les cuento un poco. De Ediciones Cristiandad, hay una posterior en Paidós, si no me equivoco. En Paidós. En Paidós está en 3 volúmenes. En Ediciones Cristiandad está en 4 volúmenes, pero ahora les cuento. Y luego hay un 5.º volumen, ya no sé si llamarlo 5.º, 4.º o cuál, que está en Herder. Entonces, ¿esto qué historia hay detrás de esta obra? Que tengan en cuenta que es la obra final de Eliade, junto con la Enciclopedia de las Religiones, la ER. Pero la ER, él es el editor en jefe, él es el que escogió a todos los autores y le repartió los artículos a la gente y el elenco de asesores y todo esto, fue su gente. Pero él no escribió más que unas cuantas entradas. Lo veremos más adelante. Pero esto sí que es la producción de Eliade. ¿Qué es este libro? Pues este libro probablemente, si recuerdan el tema en el que hablamos de Álvarez de Miranda, recuerdan que había una carta de Álvarez de Miranda que envió a Eliade en que le adjuntaba la reseña que había hecho al tratado, a la edición, la traducción española de su Tratado de Historia de las Religiones. Y entonces, en esa reseña, recuerden que le decía que, bueno, si quieren perdonen un momento y lo revisamos y así lo ven con más detalle. ¿Qué es lo que nos cuenta este momento? Que recordarán cuando estuvimos viendo a Álvarez de Miranda, estuvimos repasando algunas de sus cartas que tenían que ver con los intelectuales con los que se había relacionado, y uno de ellos era Eliade, y específicamente le había hecho una reseña a la traducción que había publicado el Instituto de Estudios Políticos en la colección que dirigía Javier Zubiri, del Tratado de Historia de las Religiones de Eliade. Y entonces fíjense lo que decía, que para nosotros es interesante porque nos sitúa los gustos de Álvarez de Miranda por una parte y también lo que se hacía en ese momento. En ese momento había una gran, digamos que disciplina en desarrollo con grandes personajes todavía en el recuerdo, que era la fenomenología de la religión. Y dentro de esa fenomenología de la religión, pues estaba todavía el recuerdo de Gerardus van der Leeuw, que había muerto, si no me equivoco, en 1950, que gracias a que, como consecuencia de la muerte de van der Leeuw, que era el presidente de la Internacional de Historia de las Religiones, Petazzoni, que era el vicepresidente, pasó a la presidencia por la propia muerte de este van der Leeuw. Entonces, lo que se plantea Álvarez de Miranda es que el libro de Eliade está construido de una manera que choca con el título. Miren cómo lo que dice. Hay una fórmula verbal que el autor emplea casi constantemente en no importa qué lugar. ¿Se dan cuenta la idea esta del tiempo de Eliade? Parece que el tiempo, hay una abolición del tiempo, ¿no? En
en no importa qué lugar se da tal o cual sacralidad, que Eliade agrupa con las similares de cualquier otra religión, prescindiendo de su ubicación en tiempo y espacio. Y dice, semejante prescindencia típicamente fenomenológica plantea, sin embargo, una cuestión, la de hasta qué punto es lícito para una obra así arrogarse el título tradicional de historia de las religiones, dado que aquí se pone entre paréntesis el coeficiente temporal y espacial, esto es, histórico de las sacralidades. Entonces, bueno, pues ahí lo ha planteado. ¿Qué le contesta Eliade? Pues traducido, le contesta, porque uno le escribe en español, Eliade leía perfectamente el español, y el otro le escribe en francés. Eliade le escribe en francés a Álvarez de Miranda. Y dice, quería en todo caso decirle lo mucho que está en lo cierto al recordar que este primer volumen, fenomenológico y morfológico, dense cuenta que está hablando como de un primer volumen, pero en el libro en ningún momento dice que sea un primer volumen. El libro se llama Tratado de Historia de las Religiones, sin más, ¿no? Y dice, este primer volumen no se corresponde al título general de la obra. Tengo en preparación desde hace bastante tiempo y espero terminarlo de aquí a 2 o 3 años, un segundo tomo que llevará el subtítulo El hombre, lo sagrado y la historia y estará dedicado a los ritos, la historia propiamente dicha de las religiones. Los ritos y la historia propiamente dicha de las religiones. Estamos hablando de una carta que le envía Eliade a Álvarez de Miranda el 10 de marzo de 1955. Entonces, volvemos a nuestro texto de antes y nos encontramos con que la historia de las creencias y las ideas religiosas, París 1976. Desde el año 55 al 76, esto es la segunda parte del Manual de Historia de las Religiones, la segunda parte del Tratado de Historia de las Religiones. Pero ha pasado un tiempo tan largo, ha pasado tanto tiempo que, claro, ha cambiado completamente la perspectiva, los planteamientos y todo lo demás. Y esta es un poco la intrahistoria de lo que vemos. ¿Qué es lo que ocurrió con la obra? En español, cristiandad, por eso nos interesa, porque cristiandad es la que más cerca está del original francés. Lo publica el volumen 1, igual que el del original francés, el volumen 2 y el volumen 3.1. El volumen 3.1 que en la traducción española, esto lo que ocurría con Eliade es que lo traducían rapidísimamente. La traducción española es de Madrid 1983, el 3.1. Están esperando el 3.2 de Eliade. Están esperando el final de la obra. Y el final de la obra nunca llega. Y entonces, ¿qué es lo que hace Cristiandad? Pues publica un cuarto volumen que lo llama Historia de las creencias y las ideas religiosas, las religiones en sus textos, que no es Historia de las creencias e ideas religiosas, sino es la traducción de otro libro de Eliade que se llama From Primitives to Zen, de los primitivos al Zen, Thematic Source Book on the History of Religion, que era un libro que había publicado en Harper and Row en el año 67 y que eran textos, que si no me equivoco tiene una traducción en 4 volúmenes en Argentina, pero ya tenemos esta, que tiene 600 y pico páginas, no sé cuántas tiene, sí, casi 700 páginas, los textos, y la incluyeron como historia de las creencias y las ideas religiosas. Es esto que tienen ustedes aquí, en que les digo, original París tal, salvo el volumen 4, que es traducción de From Primitives to Zen, Nueva York, 1967. ¿Y dónde está el volumen 3.2? Pues el volumen 3.2 nunca se publicó. Por tanto, en la nueva edición de Paidós de Barcelona tenemos volumen 1, volumen 2 y volumen 3. No 3.1 ni nada de eso. Volumen 1, volumen 2 y volumen 3. Y tenemos teóricamente, ya no sabemos cómo llamarle, sin cuarto o quinto, no tiene número, que publicó la editorial Herder de Barcelona y que dice que es
teóricamente el 3.2, pero no es el 3.2 de Eliade, no es una obra de Eliade como tal. Se llama Historia de las creencias y de las ideas religiosas desde la época de los descubrimientos hasta nuestros días, y es la publicación post-mortem de Eliade que organizó Culiano, lo que les decía antes, que organizó Culiano en tanto que albacea científico de los inéditos de Eliade y que encargó a toda una serie de gente. Él dice que el propio Eliade fue quien lo movió, pero el capítulo, además sigue con los mismos capítulos que los libros de Eliade, o sea que empiezan con el capítulo 40, capítulo 41, etc. El capítulo 40, Ciudades y símbolos de las antiguas religiones centroamericanas, de David Carrasco, que es uno de los eliadianos, es decir, que eso no es de extrañar que a Carrasco hubiera sido Eliade el que le hubiera llevado a esto, entre otras cosas porque Carrasco es uno de los autores de todos estos temas en la Enciclopedia de las Religiones, es decir, que está bien, pero el capítulo 41, En busca de la inmortalidad del taoísmo en las creencias religiosas de los chinos durante la época de las 6 dinastías, por Henri Maspero. Henri Maspero había muerto en un campo de concentración nazi. Por tanto, esto no es Eliade ni son sus discípulos. Y así mucho lo que viene después. Por tanto, no es... Está puesto como Eliade, pero ya han visto que no es. Y llevan mucho tiempo hablando de que Eliade dejó esquemas de su volumen final, que hubiera sido interesantísimo tener el volumen final de Eliade, porque en el volumen final de Eliade hubiéramos visto el Eliade enfrentándose al presente, no a otros autores del entorno de Eliade hablando de las religiones del presente, sino Eliade enfrentándose al estudio del mundo presente, a ver cómo hubiese enfrentado las religiones del presente con esos planteamientos tan, en cierto modo, atemporales como le gustaba utilizar. Ten en cuenta que esto se llama historia de las creencias y las ideas religiosas. No hablan, no son rituales, son creencias e ideas. Es decir, la religión mental no es la religión que se plasma por medio de conductas religiosas, sino principalmente es la religión pensada, que es el mundo que le interesa a Eliade. Pero ese mundo que le interesa a Eliade es el mundo de una hermenéutica total, que es lo que Eliade intentaba conseguir, esa hermenéutica total. Entonces, claro, es la gran duda por una parte y el gran reto por otra parte. Entonces, resumiendo lo que estamos viendo hasta ahora, dense cuenta todo lo que tienen ustedes, las posibilidades que tienen de trabajo. ¿Qué ocurre y por qué me he centrado más en la historia de las creencias y las ideas religiosas, además de porque nos deja un Eliade inconcluso? Pues porque puede haber algunos de ustedes que les interesen temas específicos, de religiones específicas, y que a lo mejor ninguno de los libros de Eliade que hemos visto aquí les interesa particularmente. O mejor dicho, a lo mejor les interesa, pero para detectar el religiocentrismo en Eliade, para hacer esa deconstrucción de Eliade que estamos intentando o que les estoy intentando potenciar, que les puede servir evidentemente para también analizarse a ustedes mismos y a ustedes mismas, ¿no? Analizarse en las razones de por qué escribo, pienso o lo que fuera, como lo hago y escribo como lo hago, etc. Entonces, si tienen un conocimiento particular de alguna religión en especial, pueden enfrentarse, no leer un libro entero de Eliade, sino leer capítulos específicos dentro de la historia de las creencias y las ideas religiosas. Por ejemplo, les interesa particularmente el judaísmo. Han visto que Eliade no tiene nada sobre judaísmo, pero en la historia de las creencias y las ideas religiosas tiene trabajos sobre judaísmo. Por ejemplo, capítulos sobre judaísmo. Tienen, por ejemplo, en el volumen 1 de Eliade, el capítulo 7 que se llama Cuando Israel era niño, y es desde el Génesis hasta Jueces. Y luego
más adelante tiene el capítulo 14 que se llama La religión de Israel en la época de los reyes y los profetas. Y luego nos vamos al volumen 2. En el volumen 2 nos encontramos que hay sobre los temas de judaísmo, el capítulo 25, las pruebas del judaísmo, del Apocalipsis a la exaltación de la Torá. Pues ahí tienen, como ven, unas cuantas. Y luego voy a ver si en el 3.1, que no lo recuerdo de memoria, pero no sé si en el 3.1 tiene algo, porque el 3.1 más bien es el que sí, tiene el capítulo 36, el judaísmo desde la revuelta de Bar Kokhba hasta el hasidismo. Entonces aquí tienen ya 4 capítulos enteros que pueden leerlos y hacer esta labor de desmonte de Eliade. Lo mismo les digo en el caso de que les guste el Islam en particular. Si les gusta el Islam en particular, solamente tienen 2 capítulos. En el volumen 3 tienen el capítulo 32, Mahoma y los comienzos del Islam, y el capítulo 35, Teologías y místicas musulmanas. Ya se pueden dar una idea de los intereses de Eliade. Eliade le interesa muy particularmente la mística, muy particularmente. Entonces, pues así. Y otros temas, pues lo mismo, si le gustan particularmente los temas de Oriente Antiguo o Egipto y Oriente Antiguo, pues en el volumen 1 tiene sobre cananeos, sobre egipcios, etc. Entonces, eso a lo mejor les puede resultar a alguno o alguna de ustedes interesante a la hora de enfrentarse a estas lecturas que les digo y esta deconstrucción de Eliade que les propongo.